Seguimos analizando el tema de Jesús como sanador. Ya habíamos visto cómo Jesús sana en un contexto de ideas que vienen desde el Antiguo Testamento y vimos cómo Jesús se aparta de esas ideas. Se aparta de la idea de creer que la enfermedad es producto de un castigo para un pueblo, es producto de un castigo para un grupo como la familia, o es producto de un castigo para un individuo. Jesús se aparta de esas ideas y leíamos el texto precisamente de Juan 9, del ciego de nacimiento, donde los discípulos de manera directa le dicen, ¿quién pecó? Y Jesús les responde, ni él ni su familia ha pecado, sino que esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. ¿Y quién era el instrumento de esa gloria de Dios? Jesús. Yo soy la luz del mundo. Ahora queremos ampliar el impacto, el tema en el sentido del impacto que esa manera de sanar causó en la sociedad de su tiempo. Estamos hablando, hermanos y hermanas, amigos y amigas, de que el paradigma social decía que el que estaba enfermo era por castigo de Dios, por castigo individual, por castigo de la desobediencia. Ese era el paradigma mental. Pero estamos hablando ahora de un hombre llamado Jesús de Nazaret que plantea un paradigma distinto, que viene plantando, que viene proponiendo, que viene haciendo efectivo un paradigma distinto. Las enfermedades son para que la gloria de Dios se manifieste, para que cada uno de nosotros podamos ser luz al que está enfermo, a la que está enfermo. Y hoy quisiera profundizar en esto y quiero continuar, mejor dicho, señalando un texto donde Jesús no es luz, es faro. Es un faro para esta mujer enferma. Lucas 13, del 10 en adelante dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Oigan bien estos tips que no son casualidad que los dejen caer los evangelistas. ¿Qué es el sábado? Es el día sagrado de los judíos. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Miren qué interesante lo plantea el hermano Lucas. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, el peso de su enfermedad y de su ostracismo social la tenía esta mujer totalmente dominada, totalmente apachurrada, hecho pistolas, le decimos ahora a nosotros. O sea, una mujer totalmente enferma, física y psicológicamente ya. Cuando Jesús la vio, la llamó. Ahora, ¿dónde está Jesús? Está en la sinagoga y probablemente está en el momento del culto, digamos así, de la sinagoga, donde había que guardar silencio, donde había que ser reverente, donde había que escuchar al rabí que estaba leyendo la Torá o los profetas y que luego la iba a explicar la palabra. Y en ese momento, en ese contexto, Jesús dice que veo a la mujer, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Le preguntó Jesús, ¿te fijas? Por ser una pecadora has andado así 18 años. Porque tu familia ha sido una pecadora, no han ido al templo, no han dado los sacrificios. No le dijo nada de eso, hermanos. Jesús estaba plantando un paradigma distinto ante las enfermedades al que estaba en el Antiguo Testamento. Simplemente Jesús le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Y seguro estaba interrumpiendo al predicador, al rabí, que estaba explicando la Torá, que estaba explicando los profetas. Seguro lo estaba interrumpiendo. Probablemente lo interrumpía porque miren lo que dice el versículo 14. Pero el alto dignatario de la sinagoga, o sea, el jefe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, le dijo a la gente, el dignatario,
el jefe de la sinagoga, el rabí. 6 días hay en que se debe trabajar en esto, que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en sábado. Qué respuesta del alto dignatario. 6 días, regañó a la gente más bien, y con ellos regañó también a la mujer. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos 6 días, venid y sed sanados, pero en el sábado no. Solo voy a leer el principio de la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le respondió: hipócrita. Yo creo que ahí está claro lo que viene después refuerza eso. Hipócrita, le dice. Con esto, hermanos y hermanas, con este pasaje tan ilustrativo, podemos entonces abordar la actitud, el impacto que tuvo la sanidad de Jesús, las sanidades de Jesús. En primer lugar, hermanos y hermanas, amigos y amigas, las sanidades de Jesús jamás fueron un talento show. Jamás trataron de ser un culto show. Jesús no sanó en esa perspectiva, ni como talento show, ni como culto show. No. Jesús estaba proponiendo, plantando un paradigma distinto ante la enfermedad, un paradigma contra lo social hacia la enfermedad. O sea, que era una acción renovadora, por no decir revolucionaria, porque puede tal vez ser una palabra muy fuerte, pero era una acción revolucionaria, renovadora. Estaba plantando un nuevo paradigma hacia la enfermedad, así como lo plantó con el ciego de nacimiento. Ahí Jesús propuso un nuevo paradigma ante la enfermedad, no el paradigma antiguo testamentario con el que a veces vos y yo funcionamos y con el que miramos a veces las enfermedades del día de hoy. A veces las de los demás, pero no las mías. Porque con las mías ahí estoy rogándole al Señor, ayunando y orando para que el Señor me sane, sin pensar que a lo mejor puede ser producto de un pecado personal. Ahí no lo pensamos, pero hacia el otro sí. No, Jesús nos plantea un paradigma distinto. Y ese era el programa de Jesús. Recordemos aquel texto que se le conoce el programa, el plan programático de Jesús en Lucas 4:16 en adelante. Me ha enviado el Señor a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. O sea, que era parte del programa, del plan, de lo que Jesús iba a venir a hacer. Entonces Jesús antepone a la sociedad de su tiempo un nuevo paradigma ante las enfermedades. Fíjense este texto que leímos, Lucas 13, del 10 en adelante hasta el 17. ¿Quiénes debían de haber sido los pastores de los enfermos en la época de Jesús? ¿Quiénes debían de haber sido los hombres sensibles, solidarios ante las enfermedades, que eran grandes contingentes de enfermos? Les recomiendo el libro de Joaquín Jeremías, un libro ya viejito, Jerusalén en tiempos de Jesús. Ahí hay un artículo sobre las enfermedades en Jerusalén y él cuantifica más o menos cuánto era el número de enfermos en Jerusalén, en Judea. No era una cantidad despreciable. Y esa gente, ¿saben lo que le decían? ¿Saben lo que le decían los líderes religiosos de tiempo de Jesús a esta gente? Están así porque son pecadores. Úchale fuera del templo porque son impuros. Esa era la actitud de los líderes, como dice aquí, del alto dignatario de la sinagoga. Todavía en la sinagoga podían ser admitidos, pero eran invisibilizados. ¿Cuántos años pasó esta mujer de Lucas 13:10, dice, con esa enfermedad?
18 años. Esa mujer durante 18 años fue a la sinagoga y fue invisibilizada por ser mujer, por ser enferma y por ende por ser pecadora. Ese era el sistema religioso del tiempo de Jesús. Así trataba a los enfermos y a las enfermas. Ante ese sistema representado y reflejado en este texto, que está nada menos que en una de las expresiones de ese sistema religioso, como es la sinagoga, el hombre, como les digo, yo me imagino estaba inspirado, así como estoy yo ahorita, inspirado en la lectura y explicación de la Torá, inspirado en la lectura y explicación de los profetas, y de repente ve que esta mujer se levanta, y no se levanta solamente, sino que dice que daba gloria a Dios. Entonces eso provoca probablemente que interrumpiera su discurso homilético. Esto provocó que interrumpiera su discurso teológico del sermón, y entonces empieza a regañar a Raimundo y a todo mundo que estaba en la sinagoga. Ese era el sistema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Recuerdan ustedes con el joven ciego de nacimiento en Juan 9? ¿Qué le dicen los fariseos nuevamente? ¿Qué le dicen? ¿Cómo tú, siendo un pecador, pretendes darnos lecciones a nosotros? Es que el sistema religioso en el tiempo de Jesús y los líderes religiosos se creían la mamá de Tarzán espiritual. Se creían los que tenían el derecho de decir quién estaba bien y quién estaba mal, quién podía entrar al templo y quién no podría entrar al templo, quién era sano y quién no era sano. Para comenzar, no sanaban a nadie. Y entonces Jesús viene con su accionar calladito, sin hacer show, sin decir vengan, que hoy voy a sanar, vengan, no, nada de eso. Un actuar diario, cotidiano, pero contundente, categórico, revolucionario, nuevo, novedoso, renovador, y va plantando un nuevo paradigma hacia el tratamiento de las enfermedades. Y Jesús fue provocativo, hermanos. Jesús fue provocativo. Dice que fue en día sábado. O sea, que lo hizo en medio de la institución sinagogal y en medio de una de las principales fiestas semanales del sistema religioso de su tiempo, el sábado. Y Jesús rompe adrede. No creo yo que Jesús haya sido inocente, que no haya sabido en qué contexto se movía. Jesús rompe adrede con todo ese paradigma. Y dice más adelante, hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Porque los fariseos decían que lo más que se podía caminar era 100 metros. Eso era lo permitido en el sábado porque era un día sagrado. Pero entonces Jesús les dice, ¿acaso ustedes no mueven su buey probablemente más de 100 metros para ir a darle de beber agua? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años y que 18 años había llegado a la sinagoga y había sido invisibilizada. En otras palabras, ellos no habían tenido la sensibilidad ni la solidaridad de percatarse de la enfermedad de esa mujer. No se le debía desatar de esa ligadura en sábado. Miren qué actitud la de Jesús. Nada light, como en los otros videos hemos hablado del discipulado light. Un discípulo light al estilo Adalid García, ¿qué hubiera hecho? Mujer, vení. Yo la hubiera llevado detrás de la sinagoga para no molestar al alto dignatario. Yo, Adalid, el discípulo light, eso es lo que hubiera hecho. O ¿sabe qué le hubiera dicho yo también a la mujer? Porque lo hice muchas veces. Cuando ejercí el pastorado, venite otro día. Ahorita estamos en el culto. Venite otro día mejor. No, Jesús no hace eso. Y por eso provoca la ira, y el enojo del alto dignatario de la sinagoga.
Y le responde Jesús, no se queda callado ante el avasallamiento, el abuso que estaba haciendo de su autoridad religiosa este alto dignatario, regañando al pueblo por eso. Se pone al frente y le dice: hipócrita, no se debía desatar esta ligadura de Satanás en esta mujer en un día sábado, les. Si ustedes no mueven su buey para darle agua, ¿qué es más importante? ¿El buey, el asno o esta mujer, hija de Abraham?, le dice Jesús. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios. Oigan bien esto. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús, ante la enfermedad de su tiempo y ante la sociedad enferma de su tiempo, plantó un nuevo paradigma. Dejó establecido un nuevo paradigma y fue una manera provocativa. Jesús no lo hizo a medias tintas como nosotros, como yo, un discípulo light, a medias tintas, sin molestar al poder, sin molestar aquí, sin molestar allá. No, lo más suavecito, lo más descafeinado posible. Yo lo hubiera hecho así, para no molestarme, para no incomodar mi discipulado, para no caer en posiciones radicales. Pero Jesús no lo hace así. Por eso les decía cuando en los videos del discipulado light versus el discipulado de Jesús, que yo en mi carnalidad quisiera que el discipulado light es el que fuera reflejado aquí. Pero no es así. Yo veo a un Jesús como el de ahorita en la sinagoga, que de light no tiene nada, que de suavecito, descafeinado, buscando los términos medios, no tiene nada, buscando los equilibrios, buscando quedar bien con uno y con el otro, no tiene nada, nada, mucho menos neutralidad, mucho menos imparcialidad, tampoco. Ese es el Jesús que me interpela a mí que soy un discípulo light de esta época, a mí que soy un cristiano light de este tiempo. Este es el Jesús que se vuelve molesto, incómodo, le soy sincero, que me hace ver que ando mal. Sí, yo puedo ser moralmente intachable, pero si no me estoy pareciendo a Jesús, ando mal, hermanos. Yo puedo ser moralmente intachable, que no lo he sido, aclaro de antemano, no lo he sido, pero si lo hubiera sido, si yo hubiera sido un cristiano intachable, pero no me estuviera pareciendo a Jesús, hermano y hermana, amigo y amiga, estoy mal. Por no decir ando en pecado, que es una frase más fuerte, pues ya estoy como cristiano light, no les digo, que se me sale. Si yo no me estoy pareciendo a este Jesús de los evangelios, hoy yo puedo ser moralmente intachable, yo puedo asistir regularmente a una iglesia, pero estoy mal. Entonces Jesús nos llama, hermanos. Jesús nos invita, nos exhorta a que seamos como Él. Que el Señor les bendiga y sigan con nosotros, hagan sus comentarios, sus sugerencias. Dios les bendiga.